El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Última Emisión. Procuraduría abre indagación preliminar contra General Nicasio Martínez. Uniformado dice que responderá con transparencia. Nueva acusación contra alias Popeye por magnicidio de Guillermo Cano. Asesinato de líderes sociales. Primer debate político con el partido de la FARC. Cuestiona al gobierno. Gobierno dice que los que traicionaron acuerdo de paz fueron Márquez, Romaña y el Paisa. Timochenko asegura que no hay división en la FARC y le advierte a Iván Márquez que el que se quedó, se quedó. Tribunal le niega la libertad a Jesús Santrich. Derrumbe en Dos Quebradas en Risaralda deja una persona muerta. Expectativa de crecimiento para la economía colombiana. ¿Por qué los niños que necesitan tratamiento de quimioterapia no reciben atención en Venezuela? Y en deportes, 13 jugadores comenzaron trabajos hoy con Selección Colombia pensando en Copa América. James se suma mañana a los entrenamientos. Se viene la etapa reina en el Giro de Italia. Oportunidad para Superman López. Inés María Sabaraín y Margarita Ortega. Buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión. La Procuraduría abrió una indagación preliminar al comandante del Ejército, General Nicasio Martínez, para establecer si se presentaron irregularidades en la expedición de directrices para mejorar los resultados operacionales de los uniformados. En su cuenta de Twitter, el oficial se defendió de los señalamientos. La decisión de la Procuraduría cobija al general Martínez y a otros altos militares, quienes serán indagados para establecer si hubo algún tipo de irregularidad en la emisión de directrices dadas a los militares para mejorar los resultados en las operaciones. En su cuenta de Twitter, el general manifestó que está dispuesto a contribuir con la investigación y manifestó que sus acciones fueron tomadas en el marco de la ley. El inicio de la polémica se dio tras la publicación de un reportaje en el New York Times titulado "Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles según oficiales". El Ministerio Público busca establecer si hay fundamento en las denuncias hechas por el diario estadounidense que sugería que presuntamente con la implementación de esta política en el Ejército Nacional se podría desencadenar un fenómeno similar a las ejecuciones extrajudiciales. Ante los señalamientos, en un comunicado, un grupo de militares retirados manifestaron su respaldo al general Martínez. La Fiscalía vinculó formalmente al ex jefe de sicarios del cartel de Medellín, alias Popeye, con el asesinato del periodista Guillermo Cano. El ente acusador profirió medida de aseguramiento en contra de alias Popeye por planear y participar en el atentado ocurrido en 1986, en el que perdió la vida el entonces director del diario El Espectador. La Comisión Primera del Senado se convirtió en escenario del primer debate de control político realizado al gobierno por el partido político de la FARC. La oposición acusó al gobierno de incumplir los acuerdos de paz. El Ejecutivo respondió señalando que son los desmovilizados de las FARC a quienes les falta compromiso con la paz. Hoy, 27 de mayo, se están cumpliendo 55 años, señor presidente, de la agresión militar a la vereda Marquetalia, ese asentamiento de humildes campesinos, 48 familias que estaban asentadas en las estribaciones de la cordillera central. Que es que en Marquetalia no había unos campesinos con unas gallinas, había unos asesinos que andaban por el territorio colombiano bajando la gente de los buses y haciéndole corte franela y corte corbata. Y la decisión que tomó el presidente Valencia de bombardear, en un bombardeo bastante fracasado entre otras cosas, Marquetalia, fue una decisión que acompañaron todas las fuerzas políticas del país en ese momento. El tiempo que pasa sin que el gobierno implemente los acuerdos de La Habana, desafortunadamente tenemos que medirlo en cifras de muertos, en sangre. Que el gobierno nacional ha venido cumpliendo con los acuerdos. Para ello tiene una agencia especial en cabeza del señor comisionado o alto consejero doctor Emilio Archila, y que por el contrario algunos jefes de las FARC evadieron la justicia transicional y han incumplido. Aquí no estamos para prolongar la guerra o para justificarla. Cuidado con los discursos que parezcan justificativos de la violencia. Qué casualidad que al gobierno que quiere acabar con los acuerdos de paz, el número de guerrilleros que firmaron
el acuerdo de paz aumentó el número de guerrilleros asesinados. Y qué casualidad que al gobierno que ha planteado la destrucción de los acuerdos de paz hoy sean titulares a nivel internacional, y lo digo con vergüenza, de cómo se está fraguando nuevamente una nueva reedición de la política de seguridad democrática que dejó más de 5.000 civiles asesinados. En el debate por el asesinato de líderes sociales y excombatientes de las FARC, la voz cantante en defensa del gobierno la llevaron adelante 3 mujeres, la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez y las senadoras del Centro Democrático Paloma Valencia y María Fernanda Cabal. El asesinato sistemático significaría que hay un plan en medio del cual se están matando solamente a los líderes de las FARC, y eso es totalmente falso. Aquí hay que construir la narrativa fantasiosa, lo mismo de siempre, la misma telaraña socialista para que nos enreden en el mismo cuento y terminar uno de culpable de lo que no debe. Pobre el presidente Iván Duque, que le tocó heredar un país con 200.000 hectáreas de coca, la gasolina de la guerra, y ustedes siguen echándole la culpa a los que no tienen nada que ver. Nueva advertencia de Timochenko a Iván Márquez y a otros exguerrilleros que se alejaron del acuerdo de paz. El presidente de la FARC dice que el que se quedó, haciendo alusión a las críticas del exnegociador de paz. Iván Márquez incumplió su tercera cita en la Justicia Especial para la Paz. Tampoco envió ninguna comunicación que justificara su ausencia y en las próximas horas los magistrados decidirán las consecuencias legales que debe enfrentar. Timochenko le envió un mensaje a Márquez, a El Paisa y a Romaña para que no se queden por fuera de la paz. Y en todas ha habido gente que se queda en el camino. ¿Qué le hacemos? El que se quedó, pues se quedó, y los que vamos para adelante, vamos para adelante, convencidos que nos están acompañando las grandes mayorías y que esto es lo que requiere Colombia. Es un compromiso que hicimos con Colombia, con el mundo, y no podemos no podemos fallar y no vamos a fallar. En la misma condición de Márquez están Romaña y alias El Paisa. Sobre este último, la JEP ya determinó que incumplió el acuerdo y no puede recibir los beneficios jurídicos del proceso de paz. El consejero presidencial Emilio Archila le pidió a la Justicia Especial para la Paz reactivar las órdenes de captura y excluir de la JEP a los excomandantes guerrilleros conocidos con los alias de Iván Márquez, Romaña y El Paisa, quienes en su concepto no están cumpliendo los acuerdos de paz. Para el gobierno, la carta que firmaron Iván Márquez, Romaña y El Paisa no dice la verdad. Y al contrario, según el consejero presidencial Emilio Archila, quienes están incumpliendo sus compromisos con la paz son esos 3 excomandantes. Ellos no han venido a darle la cara a sus víctimas, no han venido a dar la cara a la justicia. No han indemnizado ni reparado a nadie y no están dentro de ningún proceso de reincorporación. Luego, en mi opinión, humilde opinión, están dadas las condiciones para que salgan de la jurisdicción y no simplemente que les activen la orden de captura. Archila anunció que por lo menos 13 ETCR, donde están concentrados miles de excombatientes en proceso de reincorporación, se mantendrán indefinidamente. Hemos considerado que más o menos 13 tienen condiciones para permanecer, teniendo en cuenta las variables legales de seguridad, de qué tan fácil es proveerlos de servicios públicos, cuáles fácilmente pueden incorporarse dentro del ordenamiento territorial. Emilio Archila confió en que la visita que hará el canciller el miércoles a los directores del diario The New York Times permitirá a los periodistas enterarse de la fortaleza de los cumplimientos que, según él, hace el gobierno del presidente Duque a los acuerdos de paz. El Tribunal Superior de Bogotá negó la libertad del exjefe guerrillero Jesús Santrich tras resolver una petición radicada por sus abogados. La defensa del exnegociador de paz había solicitado reiterar la orden de libertad emitida por esa corporación el pasado 17 de mayo. No obstante, el tribunal consideró que no se puede otorgar la libertad, dado que Santrich ahora responde por un proceso en la justicia ordinaria y no bajo una petición de extradición. Un derrumbe en Dos Quebradas, Risaralda, dejó un muerto y varias viviendas afectadas. En video quedó registrado el momento cuando se presenta el deslizamiento de tierra en la urbanización Los Juncos, en el sector de La Mariana, en el municipio de Dos Quebradas, arrastrando motos, carros y al vigilante del sector, quien trataba de alertar a la comunidad sobre lo que estaba ocurriendo.
En el hecho resultó muerto José Aníbal Suaza, de 49 años de edad, vigilante del sector, quien solo hace un mes había iniciado labores en este lugar. Se han retirado de los apartamentos algunas personas con el fin de minimizar los riesgos. La comunidad de la urbanización Los Juncos asegura que habían advertido a las autoridades sobre el riesgo del terreno. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Nos van a pagar un arriendo mientras tanto o nos tenemos que ir de arrimados donde nuestros familiares? Es muy triste. Ante esta emergencia, 30 familias de 2 de las torres de apartamentos afectadas fueron evacuadas mientras se evalúa el estado de las edificaciones. ¡Ay, las motos! ¡Ay, Dios! Ese apartamento de allá. Alarmantes cifras de víctimas del cigarrillo entregó hoy el Ministerio de Salud. En Colombia cada día mueren 88 personas por causa del tabaquismo, para un total de 32.000 víctimas al año. Las cifras de víctimas del cigarrillo fueron presentadas hoy por el Ministerio de Salud con ocasión del Día Mundial sin Tabaco. 87 de cada 1.000 colombianos fuman, por ejemplo, pero en universitarios 170 de cada 1.000 o 17 de cada 100 están en un momento dado con el hábito. Esto, según el ministerio, deja 88 muertos cada día para un total de 32.000 víctimas al año. Entre jóvenes de 13 a 15 años, ya casi que 9 de cada 100 han tenido ya contacto, digámoslo, con productos de tabaco. De hecho, un fumador pierde en promedio entre 10 y 15 años de vida, en su mayoría por enfermedades pulmonares tales como EPOC y cáncer. Es el único producto de consumo legal que mata a la mitad de sus consumidores. El ministerio puso en marcha una gran campaña contra el tabaco y anunció que los cigarrillos electrónicos serán regulados y tratados como tal, teniendo en cuenta sus comprobados efectos nocivos. La superintendente de Transporte, Carmen Ligia Valderrama, asumió nuevas facultades para investigar irregularidades en el transporte aéreo. A partir de la fecha, la Superintendencia de Transporte asumirá las funciones de protección para los usuarios del transporte aéreo. Después de la sanción al Plan Nacional de Desarrollo, la entidad será la encargada de adelantar investigaciones por retrasos en itinerarios, publicidad engañosa, entre otros. Situaciones en las que, por ejemplo, se le informe a los usuarios del sector aéreo un precio del tiquete y no corresponda al informado, situaciones de publicidad engañosa, situaciones de incumplimiento en la calidad misma de la prestación del servicio. Se busca agilizar el proceso de transición a unas tareas que tenía la Aeronáutica Civil y la Superintendencia de Industria y Comercio. Es parte de lo que se inició desde el año pasado a finales de diciembre, cuando se renovó la superintendencia, se crea la Delegatura de Protección de Usuarios y de esa manera se está fortaleciendo justamente para cumplir con estas facultades que se nos están asignando. Se pondrá un grupo de vigilancia y control en los diferentes aeropuertos del país. La Corte Constitucional rechazó una tutela que presentó el pastor de una iglesia cristiana en San Jerónimo, Antioquia, quien reclamó su derecho al buen nombre por publicaciones que se hicieron en su contra en Facebook. El pastor exigía que esa persona se disculpara públicamente y se retractara de las afirmaciones injuriosas realizadas. La Corte estudió el caso y encontró que el accionante no reportó las agresiones a la plataforma de Facebook, que ofrece herramientas para ello, por lo que no se puede hablar de una indefensión absoluta. Además, recordó que el derecho a la libertad de expresión es fundamental y su valor permite la construcción de una sociedad democrática. La libertad de expresión no es un derecho absoluto. Sus límites no los establecen las impresiones del agraviado. Agregó que las expresiones utilizadas por la persona en contra del pastor corresponden a interpretaciones subjetivas sobre su gestión, por lo que debe estar en capacidad de soportar las críticas a sus labores religiosas. Los analistas ajustaron a la baja la proyección de crecimiento económico para este año, según Fedesarrollo. La economía colombiana crecería 3,2% este año, según la encuesta de opinión financiera. Esto como resultado de los anuncios del crecimiento en el primer trimestre de este año que hizo el DANE, que eran ligeramente por debajo de lo esperado. En inflación, los pronósticos pasaron de 3,3 a 3,4%. Es natural frente al ajuste y al alza de precios que se ha denotado en los últimos meses. Respecto al dólar, los expertos lo ven entre 3.175 y 3.265 pesos. Ligeras expectativas de depreciación de la moneda, como lo que se ha venido observando en el mercado. La mayoría de analistas espera que el Banco de la República mantenga inalteradas las tasas de interés. El 54% de los analistas así lo consideran, todavía una fracción que considera que va a haber una subida de tasas, pero notable que haya habido un cambio ya y que la mayoría de los analistas estén esperando estabilidad en lo que resta de este año.
Indignación causó en Venezuela la muerte de un cuarto niño por la crisis hospitalaria. Por eso, decenas de personas se manifestaron frente al Hospital de Niños José Manuel de los Ríos, el principal hospital pediátrico público de Venezuela, luego de conocer el deceso del pequeño, quien esperaba un trasplante de médula ósea. El fin de semana murió otra pequeña de 8 años por las mismas causas. Los padres de los niños que esperan los trasplantes exigen al gobierno atención inmediata a este problema. Ya son al menos 10 los montañistas que han muerto tratando de alcanzar la cima del monte Everest. Este es Robin Haynes Fisher, un escalador británico de 44 años que murió durante su descenso del pico del monte Everest en una mortal y peligrosa temporada que estuvo marcada por la alta congestión de alpinistas que intentaban alcanzar la cima de la montaña más alta del mundo. Este año, Nepal reportó una cifra récord de 381 personas autorizadas para subir este mes. Sin embargo, cada una de ellas debe hacerlo acompañada de al menos un guía turístico, lo que explica el embotellamiento humano y el número de fallecidos en la conocida zona de la muerte, que obligó a muchos montañistas a esperar agotados y con poco oxígeno por largos periodos de tiempo bajo un clima extremo. Tras el fin de una mortífera temporada, cerca de 11 toneladas de basura fueron recogidas en este lugar. La automotriz Fiat Chrysler busca fusión con Renault para enfrentar crecientes desafíos en el sector automotriz y ahorrar miles de millones en costos de producción. De llegar a un acuerdo, la empresa resultante se convertiría en el tercer fabricante de automóviles más grande del mundo, capaz de producir 8,7 millones de vehículos al año con un ahorro de más de $5.600 millones.